Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del 5 veces ganador de la sonrisa más encantadora según la revista Corazón de Bruja, Gilderoy Lockhart. Específicamente, nos vamos a sumergir de manera profunda en la enigmática vida de este mago. Vamos a ver las capas de sus años formativos y averiguar cómo y por qué terminó como terminó. También veremos qué pasó con él después de que apareció por última vez en libros y películas. Hay mucha información sobre Lockhart. Intenté resumirlo a solo lo más importante. Comencemos. Gilderoy Lockhart es un mago mestizo nacido en el año 1964 en el Reino Unido, de madre bruja y padre muggle. Creció junto con sus dos hermanas, pero como ellas resultaron ser squibs, él se convirtió en el favorito de su madre, dado que era el único miembro mágico de la familia. Lockhart era un niño inteligente y apuesto, y cuando se dio cuenta bastante joven de que él tenía magia, se le subió a la cabeza e infló su ya masivo ego aún más. En 1975, a los 11 años, Lockhart entró por las puertas del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Sin embargo, Lockhart rápidamente se dio cuenta de que Hogwarts no era lo que esperaba. Al entrar al castillo mágico, rápidamente se vio decepcionado. Se dio cuenta de que en una escuela llena de magos y brujas, él era simplemente otra persona con habilidades mágicas. En el mundo muggle, Gilderoy era excepcional, pero aquí no destacaba, y eso es lo que más deseaba. Durante la ceremonia de selección de su primer año, Lockhart fue enviado a la casa Ravenclaw. Apenas evitó ser enviado a Slytherin. Y, como buen Ravenclaw, le fue bastante bien en sus clases, pero lo que distinguía a Lockhart de otros Ravenclaws era que no aprendía simplemente por el valor del conocimiento, simplemente lo buscaba por la atención. De hecho, después de comenzar a estudiar se volvió bastante evidente que Lockhart sí era alguien inteligente y tenía habilidades por encima del promedio, pero quizá el golpe más duro, a pesar de los logros de Lockhart, fue que ninguno era particularmente destacable y estaba más o menos al nivel de sus compañeros. Pero esa cierta normalidad encendió algo dentro del joven Lockhart y desde muy joven decidió que quería ser más. Quería ser grandioso. La mayoría de sus profesores creían en él. Dijeron que con el suficiente trabajo él podía alcanzar el éxito, incluso si no era exactamente lo que él tenía en mente. Pero él no quería una vida normal. Él expresaba bastante a lo que aspiraba. Compartía con sus compañeros de clase sus planes de crear la piedra filosofal antes de salir del colegio, ser el capitán de Quidditch de Inglaterra y ser el ministro de magia más joven en la historia de Inglaterra. Pero Lockhart no se detuvo ahí. Durante sus estudios, puso su firma en el campo de Quidditch con letras de varios metros de longitud y creó un hechizo que disparaba un holograma de su propio rostro en el cielo. Incluso se envió a él mismo 810 regalos el día de San Valentín. Esta vanidad fue lo que poco a poco desvió a Lockhart del trabajo duro y en su lugar lo llevó hacia los atajos poco sinceros. En 1982, Lockhart finalmente se graduó de Hogwarts y en este momento comenzó a viajar por todo el mundo. Y coincidió con el crecimiento de su popularidad como autor. Contaba a sus lectores las ideas de sus heroicos viajes a través del mundo. Su colección completa de trabajos incluía Recreo con la Banshee, Recorrido con los Duendes, La Guía de Plagas para el Hogar, Vacaciones con las Brujas, Recorridos con los Trolls, Viajes con los Vampiros, Una Vuelta con los Ghouls, Un Año con el Yeti, Paseos con los Hombres Lobo, El Encantador, Mi Yo Mágico, ¿Quién soy yo? Y varios otros trabajos. Prácticamente se dedicó a presumir sus supuestos logros. Todos ellos, con excepción de ¿Quién soy yo?, se escribieron a lo largo de una década, de 1982 a 1992. Cuando regresaba a Inglaterra después de haber viajado, regresaba con un libro nuevo que documentaba la aventura que había tenido a lo largo de sus viajes. Estos libros no solo hacían publicidad a sus propios viajes, sino que también tenían detalles con toda la intención de aumentar su ego y mostrar sus grandes acontecimientos. Se caracterizaban por exageraciones groseras, historias sensacionalistas y especulaciones sin fundamento que carecían de sustancia y no eran más que simplemente palabras vacías y presumidas, pero el público lo creyó, y Lockhart comenzó a ganar una gran fama en el mundo mágico. Para ellos él era un cazador de magos tenebrosos, domador de dragones, conquistador de trolls, y si había alguna presencia poderosa y oscura en el mundo, Lockhart podía encargarse por sí mismo. El detalle, solo estaba él como testigo.
Lockhart había comenzado a llenar el vacío de la tensión que había sentido desde joven, y comenzó a llegar el grandísimo aplauso que tanto soñó. Recibió una Orden de Merlín tercera clase, un reconocimiento otorgado a individuos que han logrado grandes cosas en el mundo mágico, y fue invitado a unirse a la Liga de Defensa de las Fuerzas Oscuras del Ministerio de Magia. De hecho, el halago a Lockhart comenzó a llegar al punto de que sus viejos profesores en Hogwarts comenzaron a cuestionar si habían juzgado mal al joven niño cuando iba a la escuela. Con tanto éxito subiéndosele a la cabeza, Lockhart incluso intentó empezar una carrera como pocionero. Creó un shampoo que garantizaba tener hermosos rizos en el cabello. El problema es que el ingrediente principal era demasiado peligroso y caro como para conseguirlo. Eso llevó al fracaso comercial del shampoo. Durante la década siguiente a la graduación de Lockhart de Hogwarts, se dedicó a viajar por el mundo mágico y firmar libros. En 1992, su fama había llegado a tal punto que no podías caminar por las calles sin ver su rostro en el interior de alguna de las tiendas. Sin embargo, detrás de todo ese encanto y fama, había un lado siniestro de Lockhart, del cual no se habla tanto en libros y películas. Verán, Lockhart era un experto de los encantamientos de memoria, y esa es una de las razones por las que pudo falsificar su existencia de manera tan perfecta. Lockhart no era un conquistador de trolls, ni domador de dragones. Era un fraude y lo único que hacía cuando viajaba por el mundo era escuchar las historias de los magos que sí las lograron, borraba sus memorias y luego decía que él se encargó de todo. Desarrolló una fórmula siniestra para generar fama, donde nunca se enfrentaba a las consecuencias, hasta que en 1992 aceptó ser el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, un puesto que le ofreció a Dumbledore. Pero ¿por qué, quizás se pregunten, Lockhart, cuya fama estaba creciendo exponencialmente en este momento, aceptaría enseñar en Hogwarts? Según wizardingworld.com, él fue cautivado por la oportunidad de relacionarse con el famoso niño que vivió. Esperaba que se le pegara un poco de la fama de Harry y que llevara su carrera aún más arriba. Lockhart pudo no haber tenido gran interés en regresar a Hogwarts, ya que su carrera basada en gloria robada estaba progresando bastante bien, pero Dumbledore se encargó de sembrarle la idea de enseñarle a Harry Potter. Esa sutil sugerencia de Dumbledore logró que Lockhart simplemente no pudiera resistirse a esta oferta. La primera vez que Lockhart y Harry se conocieron fue en Flourish y Bloods, donde Lockhart había organizado una firma de libros para anunciar su nuevo puesto. Y también aprovechó para hablar de varios de sus propios libros, los cuales se usarían en el año escolar. Libros que, curiosamente, eran bastante caros. Durante su evento, Lockhart también intentó aprovecharse de la fama de Harry al tomarse tantas fotos con él como fuera posible. Finalmente le regaló a Harry un set de sus libros. La siguiente vez que Harry y Lockhart se vieron cara a cara fue durante la clase en segundo año. Es aquí donde Lockhart se presenta de manera exhaustiva pero algo graciosa. Yo, Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de Fuerzas Oscuras y 5 veces ganador a la sonrisa más encantadora según la revista Corazón de Bruja. Pero no hablo de eso. No me deshice de la Banshee sonriéndole. Lo primero que hizo Lockhart al llegar a Hogwarts fue decorar su salón de clases y su oficina, la cual llenó de autorretratos y fotografías firmadas. Su ego no se detuvo ahí. También se aseguró de llenar su oficina con copias de sus propias publicaciones. En su primera lección, Lockhart mostró a la clase cómo era en realidad. Les dio un examen de su autobiografía, algo extraño para una clase de defensa contra las artes oscuras, y solo Hermione respondió las 54 preguntas correctamente, lo cual le otorgó a Gryffindor 10 puntos. Luego, liberó a duendecillos en el salón de clases y causó el caos. Él no pudo detenerlos y pidió a Harry, Ron y Hermione que limpiaran todo el desastre. Y eso no fue todo. Como tarea, los estudiantes debían componer un poema sobre sus logros, y ofreció una copia firmada de su autobiografía como recompensa al mejor. Debido a la incompetencia de Lockhart, creo que podemos decir que la clase de defensa contra las artes oscuras fue un completo fracaso ese año. Y continuamos con más. Lockhart se metió en todo tipo de cosas inusuales, incluyendo quedar como un completo incompetente en la primera reunión del club de duelo. Intentó y fracasó al remediar los huesos de Harry, hizo que Harry respondiera a las cartas de sus fans como castigo. Después de que fue contratado, muchos del staff quedaron sorprendidos por la decisión de Dumbledore. Muchos dieron clase a Lockhart y conocían sus tendencias ostentosas. No estaban para nada sorprendidos de todo lo que había publicado. Sin embargo, después se reveló que Dumbledore contrató a Lockhart de manera estratégica por varias razones. Verán, Dumbledore sabía que Lockhart era un fraude. Al menos lo sospechaba, y el siguiente fragmento de Pottermore lo sugiere. Los planes de Albus Dumbledore, sin embargo, iban más allá.
Él conoció a dos magos cuyo trabajo fue robado por Gilderoy Lockhart, y era una de las únicas personas en el mundo que sabía que tramaba Lockhart. Dumbledore conoció personalmente a dos personas a quienes Lockhart les había robado la fama y el trabajo. Entonces debió saber que las historias de Lockhart eran falsas, ya que conoció a los magos y brujas que realmente las habían llevado a cabo. Dumbledore quería que Lockhart quedara expuesto por lo que era, pero quería que fuera de manera natural. Quería poner a Lockhart en una posición vulnerable para que quedara expuesto él solo. Verán, si bien era un mago talentoso, Lockhart había pasado tantos años perfeccionando sus encantamientos de memoria que sus habilidades con otros aspectos de la magia no eran tan impresionantes. Dumbledore estaba convencido de que Lockhart solo tenía que regresar a un contexto ordinario en un colegio para ser revelado como un charlatán y un fraude. La profesora McGonagall, a quien nunca le agradó Lockhart, le preguntó a Dumbledore qué creería que aprenderían los estudiantes de alguien tan vanidoso y hambriento de fama. Dumbledore dijo: hay mucho que se puede aprender incluso de un mal profesor. ¿Qué no hacer? ¿Qué no ser? Y Lockhart escogió un pésimo momento para regresar a Hogwarts porque, verán, fue el año en que se volvió a abrir la Cámara de los Secretos. Era una época caótica en el colegio, y todo mundo le tenía miedo al basilisco de Salazar Slytherin. Pero no pudo haber sido un mejor momento para exponerlo, ya que cuando todo se puso intenso, Lockhart obviamente se mostraba incómodo y no sabía qué hacer. Los otros profesores y también varios estudiantes lo notaron. Y finalmente le dijeron que fuera a la Cámara de los Secretos y acabara con el monstruo él mismo. Creo que le dieron esta misión en parte para poder hacerlo a un lado. En respuesta a esta solicitud, Lockhart regresó a su oficina y comenzó a juntar todas sus cosas antes de escapar del colegio. Sin embargo, fue aquí que quedó expuesto como un fraude por Ron y Harry. Los muchachos obligaron a Lockhart a ir a la cámara con ellos, y ahí fue donde todo salió mal. En un intento por tomar el control de la situación, Lockhart tomó la varita rota de Ron e intentó borrarles la memoria a los chicos. Aquí termina la aventura, muchachos. Me llevaré un poco de esta piel de regreso a la escuela. Diré que era demasiado tarde para salvar a la niña y que ustedes dos perdieron la cabeza al ver su cuerpo desmembrado. Despídanse de sus memorias. Obliviate. Pero como la varita estaba rota, el hechizo le salió mal a Lockhart. La varita lo mandó volando hacia una pila de escombro y perdió todos sus recuerdos. Amnesia en su totalidad. Ya no era el valiente conquistador de trolls y domador de dragones. De hecho, ni siquiera sabía quién era. Después de que Harry se encargó de todo en la cámara, Lockhart fue salvado por Fawkes y llevado de vuelta a la oficina de McGonagall. Aquí quedó claro al staff y a los alumnos que Lockhart había perdido la cabeza. Dumbledore le dijo a Ron que lo llevara a la enfermería. Después de revisarlo con cuidado, se decidió que Lockhart no podía operar en la sociedad en este estado y fue enviado a la sala Janus Thicky en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, una sala dedicada a quienes sufren de consecuencias permanentes a causa de hechizos. Lockhart estuvo ahí por muchos años y se le menciona brevemente después en la Orden del Fénix. Pero cuando se apuraba por el pasillo, se detuvo abruptamente mirando fijamente el pequeño conjunto de ventanas sobre las puertas dobles que marcaban el inicio del corredor señalado con el cartel «Daños por encantamientos». Un hombre estaba mirando detenidamente a todos ellos con su nariz presionada contra el vidrio. Tenía un ondulado cabello rubio, brillantes ojos azules y una amplia sonrisa vacía que revelaba sus destellantes dientes blancos. Se ha dicho que Dumbledore no expuso a Lockhart por sus crímenes después de ser enviado a San Mungo. A pesar de que Lockhart robó la gloria de muchos, Dumbledore sintió que el destino de Lockhart ya era lo suficientemente malo y que no había razón de sumergir al pobre hombre aún más en la miseria. Exponerlo simplemente generaría más odio, desprecio hacia un hombre que no tenía ni idea de qué había hecho. Lockhart pagó el precio con su memoria y su vida. Como Lockhart nunca fue expuesto, se le permitió volver a escribir, y más adelante continuó su camino como autor una vez más cuando más o menos se recuperó. Escribió el libro ¿Quién soy yo?, con la ayuda del staff de San Mungo. Durante la Navidad de 1995, Harry, Ron, Hermione y Ginny vieron a Lockhart en la sala Janus Thicky. A pesar de su pérdida de memoria, parecía tan Lockhart como siempre. Ofrecía autógrafos y demás. Recuperó la suficiente memoria como para escribir en cursiva. ¿Enseñar? ¿Yo? ¿Lo hice? Les enseñé todo lo que saben, supongo, ¿cierto? Hablemos de esos autógrafos. Les voy a dar una docena. Así podrán compartirles con sus amigos y a nadie le faltará. Tristemente, Lockhart nunca recibía muchas visitas, pero aún así recibía correo de parte de una bruja llamada Gladys Gudgeon, y desarrolló una buena relación con su cuidadora Miriam Strout.
Aunque Lockhart nunca se recuperó por completo, sí firmó autógrafos por el resto de sus días y se ha dicho que era más feliz así. Ignorante, pero contento, más que feliz de aprovecharse de los beneficios de su ilustre fama. Hasta el día de hoy, nadie sabe si algún día dejó San Mungo. Y eso es todo por hoy. ¿Se habían preguntado qué pasó con Lockhart? ¿Conocían los inicios de su vida? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece, solo en almas únicas.